¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy el Dr. Carlos Rosales, probablemente si me sigues ya me conoces. Soy otorrinolaringólogo especialista en cirugía plástica facial. Realmente mi misión y mi meta al hacer este tipo de cirugías faciales es ayudar a las personas a verse y sentirse mejor. En alguna ocasión alguien me llegó a comentar que la cirugía plástica era una banalidad, pero al menos lo que respecta a la cirugía plástica facial, eso es falso. Los elementos de nuestra cara que nos restan armonía, los pacientes que tienen las orejitas muy hacia adelante, o los pacientes que tienen la nariz muy grande, son pacientes que sufren de bullying durante su infancia y que durante su crecimiento se sienten incompletos, y la cirugía plástica facial es esa herramienta que nos permite cambiar en una mañana, en un día, cambiar eso y darle completamente la vuelta. Ayudamos a las personas a verse y sentirse mejor, les ayudamos a cambiar su autoestima, la forma en la que se perciben a sí mismos, para que así sean libres, como lo dice el nombre, su rostro sea liberado y puedan ser ellos mismos y desenvolverse en este mundo de manera correcta, tomar su rol y ser felices. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Pablo Ulises Ricardo Romero, tengo 25 años de edad, soy originario de la bella ciudad de Guadalajara y ya tengo más de 4 años radicando en el paraíso de Cancún. Soy bailarín profesional, me dedico a la danza artística desde hace 10 años. Para mí tener la nariz diferente siempre ha sido una inseguridad muy grande. Siempre desde la primaria he tenido burlas, el bullying, y siempre fue una inseguridad para mí muy grande. Ahora de grande que me dedico a la danza, al espectáculo, es una inseguridad muy grande arriba en el escenario en cuanto a la proyección, porque pues sí, como que notas la diferencia de la cara de entre los demás bailarines y sí me siento como el patito feo. Yo siempre busco como perfilarme la nariz para poderme sentir más seguro, pero sí es como una inseguridad muy grande el voltear de lado y que ya te vean el perfil, la nariz de gancho. Esta es una oportunidad que para mí vale oro porque es un cambio radical tanto en mi vida personal como en mi vida profesional. Adelante. ¿Qué onda? Hola, ¿qué tal, doctor? ¿Cómo estás, Uli? Bien, pues valoré a Uli, un chico de 26 años que es bailarín, es tapatío, así como yo. Y así como yo, vino de Guadalajara, se vino a Cancún buscando pues su desarrollo profesional y dejó pues parte de su familia allá. Nunca pensé en mi vida venirme a vivir a Cancún, siempre como que era como de ciudad. Nunca pensé separarme de mi familia porque somos como muy unidos. Yo igual, fíjate, mi familia igual todos estaban allá. Y yo también fui el primero pues en venirme. Pero ahorita ya conseguí traerme a mi mamá. Ahora sí, dime, ¿qué es lo que no te gusta de tu nariz? ¿Cómo te puedo ayudar? La jiba. La jiba es lo que más me da inseguridad. A ver, gira un poquito para allá. Ok, ya veo. Sí está un poquito más hacia mí. Está alta tu jiba. Ok, ahorita la vamos a revisar más acá. Es lo que principalmente no te gusta, o sea, la altura de tu dorso. La altura, la punta, me gustaría mejorarla como para un poquito para arriba si se llegase a poder. Okay. Las alas no me disgustan, pero no sé, cuando usted lo vea de valoración. Sí, hace falta. Sí. Y bueno, al estar en el medio de la danza, pues es hasta cierto punto el espectáculo y él debe verse bien y pues obviamente sentirse bien consigo mismo. Entonces tiene un poco de baja autoestima en ese punto y ahí es donde yo creo que puedo ayudarlo a mejorar el aspecto de su nariz. Vamos a empezar por ver tu nariz por fuera y si tienes una jiba bastante alta. Parece que tu jiba está formada tanto de hueso como de cartílago. Luego tu punta tiene una buena proyección. Veo que pareciera estar un poco torcida, No sé si sea cuestión de la luz, pero parece estar un poquito torcida. Este cartílago está más abajo y este más arriba. Cuando hicimos la endoscopia de nariz nos dimos cuenta que también trae un problema funcional. Tienes un espolón aquí y está contactando con tu cornete inferior. Lo único es este cornete está un poquitito más grande que el del otro lado. Probablemente está compensando el mayor espacio que hay aquí. Entonces de este lado también habría que hacer tratamiento funcional, pero básicamente sería reducir este cornete. ¿Ok? También en ese problema funcional yo lo puedo ayudar para que respire mejor y así rinda mejor durante sus danzas, durante sus entrenamientos y durante su vida profesional. Tiene próximo al parecer una rotación en Alemania y bueno, me gustaría que ya pudiera ir con su nueva nariz para que luzca espectacular y esto le dé mayor proyección. Esta parte de tu nariz, que es la bóveda media,
que está formada por cartílago, también se le conoce como bóveda cartilaginosa, está ligeramente torcida hacia el lado izquierdo y luego como que en tu punta se rectifica. Entonces hace ver esta parte torcida hacia acá de esta manera. Desde que entras al consultorio el doctor te transmite muchísima seguridad. Yo ya lo había visto sus trabajos y son trabajos impecables. Vamos a hacerte una simulación. ¿Qué pasaría si aquí bajamos tu jiba? La simulación era todo lo que yo esperaba y más. O sea, yo nada más venía a que me quitaran la jiba, pero el doctor me comentaba que podría levantar un poco la punta y hacerla más respingada. Entonces eso aumenta todas mis expectativas de querer estar con él en el quirófano. Te voy a acentuar un poquito más ese quiebre a como yo estimo que podría ser algo alcanzable con tus propios cartílagos, ¿no? ¿Ahí qué te parece? Me encanta. Te estoy simulando aquí un dorso recto, quitamos jiba ósea, quitamos jiba cartilaginosa. En esta zona también bajamos altura del cartílago y tu punta básicamente de estar orientada un poquito hacia abajo la orienté hacia arriba sin ganar demasiada proyección. Recuerda que yo tengo que trabajar con lo que tengo claro. Cada nariz, ¿no? Cada caso es distinto, pero yo haré lo posible. Tengo la original, que es esta, tengo la recta con la punta que escogimos con quiebre pero natural y tengo la curva. Si te fijas te hace ver como si tuvieras la puntita un poquitito más larga. Aquí y aquí es exactamente la misma punta, nada más que aquí es recto, o sea, viene recto de tu radix a tu punta. Y aquí bajé un poquitito más la altura, 1 o 2 milímetros, para que se haga como una resbaladilla, ¿no? ¿Cuál te gusta más? La tercera. La tercera, o sea, más chiquita, un poquito más curva. Bien, es una buena elección. Es una buena elección. Vamos a hacer la parte estética, ligeramente curva. Las alas las dejamos solo en caso necesario. Sí tenía miedo de no poder ser candidato en cuestión de las expectativas, pero ya poniéndome de acuerdo con el doctor de qué era lo que se podría lograr, pues sí, ya me sentía muy cómodo con él. Yo he visto cirugías que aquí las hacen como unos puntos. Eso, no sé si se ocupa en mí o no, si usted lo haga o no, pero ¿eso qué significa o qué? Yo normalmente cuando doy puntos hacia aquí afuera es porque estoy tratando de sostener un injerto que se puso aquí. Pasa en pacientes que tienen el dorso muy bajo y uno quiere aumentarlo, y en tu caso es al revés. Entonces pues no, realmente. Me siento súper contento porque nunca pensé llegar aquí a donde estoy, y menos con el doctor Carlos Rosales, o sea, es un doctor de los mejores de Cancún. Me siento muy nervioso y muy contento de saber que esto va a ser un cambio súper radical en mi vida profesional y en mi vida personal. Estoy que no me la creo. Hoy lo primero que haría después de la cirugía, tomarme 1000 fotografías. No sé. Ok, pues ya estamos terminando de cortar las fibrisas. Ya estamos ahora sí listos para empezar. Tiene su tabique todo desviado para acá, para el lado derecho. Listo. Vamos a empezar. Bisturí. Ok. Vamos a hacer la incisión aquí, marginal. Préstame el gancho. Déjame aquí atrás. Joseph. Ok, ya terminé la parte del abordaje externo. Casi. Como sospechaba, no me dio mucho problema. Como es su primer cirugía, todo está en su lugar. Ok, vamos por este lado. Listo, vamos a hacerle los cornetes. Voy a dar un poco de radiofrecuencia a los cornetes. La radiofrecuencia es una tecnología que ayuda a reducir el tamaño de los cornetes sin hacerles mucho daño. Es una vibración de alta frecuencia que fulgura las proteínas, pero solamente trabaja alrededor de 45 grados. Y aquí, tal cual en vivo, estoy viendo cómo los cornetes se reducen y se hacen más pequeños, y eso le va a dar una mejor respiración al paciente. Ok, ya, ese ya está. Pero este derecho me parece que tiene un componente óseo que es el que está generando también la obstrucción. Ahorita lo voy a empujar. Ya de radiofrecuencia yo creo que ya está bueno. Ahí está. Luxación del cornete derecho. Y con eso se abrió un buen espacio aquí para que respire mejor.
Ahora lo que persiste es la desviación del tabique. Vamos a abordar el septum. Préstame la tijera. Funcionalmente costó un poco de trabajo abordar la parte derecha de su tabique. Esto porque estaba pues completamente desviado, y cuando es así me tengo que ir con mucho cuidado para no generar una fenestra, que es una herida en la mucosa interna de la nariz, porque generando fenestras iguales o bilaterales de ambos lados, el paciente tiene un riesgo de perforación septal, que es una complicación. Sí, parece que la parte de la desviación también afecta un poco el suelo del lado izquierdo, pero ya no hay fenestras. Ahora vamos al otro lado, que es el lado que está desviado. Tuve que irme con mucho cuidado, pero lo logramos levantar bien la piel y poder reparar también la parte interna de su tabique, que estaba completamente chueca. Ya terminé el abordaje funcional también. No hay fenestras y está todo bien expuesto. Lo que sí pues es que está bien chueco. La parte de adelante de su tabique se ve recta, lo cual es bueno porque quiere decir que no tenemos que reposicionarla ni quitarla, al menos hasta ahora. Falta ver que soporte la toma del injerto también. Préstame la Martin, doctora. Voy a verificarlo. Sí, se encuentra todavía bien articulada y está recta. Podemos proseguir con la parte ultrasónica de la cirugía. Antes este paso se hacía con un cincel y un martillo, y ahora lo hacemos con un instrumento que se llama piezotoma. Si bien es 100% un proceso más artesanal. Ahí por ejemplo ya quitamos la mayor parte de la jiba, pero todavía no llegamos al nivel de los 4 milímetros que habíamos planeado. Vamos primero a cortar este excedente cartilaginoso que tenemos en esta zona de acá, porque todo esto me hace parecer que el dorso está todavía alto. Móntame la sierra larga del piezo, por favor. Además de la parte cartilaginosa, tiene desviada una parte ósea también. Hijo de su madre. Se rompió la sierra larga. Pásame la pico para sacarla, o la bayoneta. Mira, ahí está, salió completa. Por ahí se rompió un instrumento, es normal. Esa pieza en general es muy delicada al ser muy larga y muy delgadita, y es la pieza que uso para cortar los huesos más anchos de la parte inferior de la nariz. Siempre tenemos piezas de repuesto, pero también tenemos otras piezas que hacen el mismo trabajo o un trabajo muy similar, que nos permitieron en este caso completar ese paso de la cirugía de Uli sin ningún contratiempo ni nada más. Entonces vamos a poner un injerto para darle soporte a la punta y que permanezca donde nosotros queremos que permanezca. Ya tenemos el dorso, ya tenemos la punta. Está respingadita, está ligeramente curva, o más bien curva como la quería. Lo que nos falta son las alas y cerrar. Bien, pues finalmente sí realizamos un recorte en las alas, y es ahora sí que como la cereza del pastel, porque su dorso ya se ve ligeramente curvo, muy bonito. Su punta también ya se ve más refinada, más resaltada. Pero si hubiéramos dejado las alas naturales, sí se lo hubieran visto anchas. Entonces yo pienso que en conclusión, Uli va a tener un excelente resultado tanto estético como funcional, y va a estar muy contento. Ahorita le toca recuperarse y vamos a estar acompañándolo durante su proceso. Adelante. Bienvenido, bienvenido. Pasa por acá. Estoy encantado con el trabajo, estoy fascinado con el perfil que me hizo el doctor. Ya no he dejado de tomarme fotos porque no me creo en el gran resultado que estoy viendo. Y todos están impactados con el cambio, porque es un cambio súper drástico que tengo desde el dorso hasta la punta. O sea, me siento otra persona, otro Ulises hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo te fue con la retiradera de puntos? De maravilla. ¿Sí? Son unos tubotes, no pensé que fueran a ser tan grandes. ¿Tan grandes? Bueno, esto ya no te va a lastimar. Es un pequeño masajito que voy a hacer para descubrir tu nariz, ¿ok?
¿Cómo pasaste el resto de la semana? Platícame. Súper bien, no sentí nunca, gracias a Dios, ningún dolor. Lo que sí me llegó como que a desesperar un poco fue como la hinchazo. Pero todo tranquilo, nunca sentí dolor. Ok, perfecto. Wow. A ver. Ay, no, esperen. Ahí va. No me creo el gran resultado que estoy viendo. Es increíble el sentimiento que tengo conmigo mismo, o sea, como que hice las paces ya conmigo. ¿Te gusta? Sí, mucho. Ok. Muy bien, Uli. Felicidades. Gracias. Supe que Uli no va a poder hacer el viaje a Alemania, es una lástima. Realmente él estaba muy ilusionado con este viaje, pero bueno, así es la vida y yo estoy seguro que en el futuro va a tener nuevas oportunidades de viajar. Espero que su rinoplastia lo motive y sea un cambio positivo en su vida. De un año para acá, la vida me dio un giro de 360 grados. Pues por cuestiones de papeles yo ya no me fui. Sí me hubiera encantado poder ir a conocer, ir a bailar a varias partes del mundo, a distintos escenarios. Y espero este año o el siguiente año poder irme del país y conocer muchas partes del mundo, conocer muchos escenarios. Ese es mi meta.